¿Qué tal, hermanos? Vamos a continuar hoy con el sermón y vamos a estar compartiendo aún la parte introductoria a Mateo 24. Es una serie de sermones que nos va a llevar todo el año, no la introducción, pero sí nos va a llevar todo el año esta parte introductoria sobre los conceptos básicos para entender todo el capítulo 24, el capítulo 25 y el capítulo 26. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y tu misericordia. Permítenos hoy comprender la enseñanza y poner nuestro corazón en tu verdad. Gracias por lo que tú nos das, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy continuamos, gracias al Señor, con la serie de sermones titulada Los Últimos Tiempos. Después del impasse del aniversario, la semana pasada, regresamos al tema que nos ocupará el resto del año, como lo mencioné hace un momento. Ahora bien, como en el primer sermón, hace unos 15 días atrás, vuelvo a repetir que el propósito no es alarmar o crear morbo, sino más bien enseñar y preparar a la iglesia sobre lo que seguramente vendrá en los años siguientes. No me refiero al 2022 ni 2023, que pudiera ser, pero me refiero a los años que están por venir, muy posiblemente en el próximo lustro o a lo largo de este próximo lustro o quizá en la próxima década. No lo sé, yo no puedo dar una fecha, sería irresponsable desde el punto de vista pastoral, desde el punto de vista teológico también y de fe. Pero sí puedo darme cuenta que el tiempo se acorta. Así que mi intención es enseñar sobre este aspecto fundamental de estar preparados y observar lo que ocurre en nuestro entorno. Hay dos grandes errores o dos posturas de error en función de esto. Hay quienes dicen, mira, a mí no me interesa saber absolutamente nada, que la gente se haga bolas. Yo vivo para el Señor, me mantengo fiel al Señor y de esa manera, cuando el Señor venga, de la forma que venga, cuando venga, sin duda estaré con Él. El problema de esto es que como no están advertidos, es posible que puedan ser sacudidos o puedan ser confundidos por los hechos que habrán de presentarse. Y esto es un gran problema, sobre todo si eres un pastor y tienes la responsabilidad de enseñar la Escritura de manera correcta. Y hay quienes utilizan el tema para generar morbo. Esa postura también está completamente mal, sobre todo si parte exclusivamente de conceptos conspiracionistas. Esos son temas que vale la pena discutir sin duda alguna, pero no en un sermón, quizás en una tarde de café, con un buen café, platicando entre hermanos en la fe, poder argumentar y poder presentar algunas teorías que no dejarán de ser eso más que teorías. Pero un sermón es otra cosa y quien es pastor debe de ser responsable en la enseñanza correcta de la palabra y es lo que yo pretendo hacer. Jesús, en este pasaje de Mateo 24, del verso 23 en adelante, Jesús comienza esta sección de esta parte del Evangelio de Mateo a hacer una serie de advertencias muy puntuales que, como dijimos en la homilía de hace 15 días, habrá de servir para los 3 eventos de los cuales los apóstoles están preguntando. ¿Cuáles son esos 3 eventos? Vamos a recordarlo. La destrucción del templo. Jesús profetiza la destrucción del templo. El evento del regreso del Señor y el evento del fin de la era. En términos dispensacionalistas diríamos el fin de la dispensación. No sé si sea exactamente el término correcto porque podríamos discutir si en realidad es un término correcto, pero me parece que el término el fin de la era es mucho más puntual desde el punto de vista teológico. Estos 3 eventos, lo único que el Señor Jesús pretende es mostrar de manera clara y puntual cuáles son las cosas que debemos de ver como señales para estos 3 eventos. Por eso es que Jesús no contesta uno por uno, sino contesta en general. Así que vamos a estudiar de esto a lo largo de este sermón y vamos a dividir el sermón en 3 puntos que nos ayudarán para comprender los siguientes versículos. Punto número 1. Nadie les engañe.
capítulo 24, verso 4, 5, verso 4 y 5, vamos a leerlo. Dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En estos versos Jesús nos advierte que habrá un intento de llevarnos al error. Esto es algo que no podemos dejar de ver y tenemos que tenerlo muy presente. El maligno va a tratar de llevarnos permanentemente al error. Lo mismo hacen los versos 23 y el verso 24. Vuelven a señalar el mismo error que se presentará dentro y fuera de la iglesia. Una interpretación incorrecta de las escrituras y una interpretación incorrecta de la realidad promoverá una idea falsa del Mesías. Una idea completa y totalmente equivocada entre los que asisten a la iglesia y no son miembros del reino, entre los que no asisten de la iglesia y obviamente no son miembros del reino, y aún el maligno pretenderá confundir a quienes son hijos porque han sido redimidos y son miembros del reino. Obviamente nunca logrará hacerlo con ellos. El maestro nos advierte entonces con la frase falsos cristos que la iglesia va a ser violentada con falsos liderazgos y falsas doctrinas y falsas creencias. Quien estando en el seno de la iglesia y sea persuadido por el error, por este error, sin duda alguna caerá porque no es hijo. Es decir, si alguien está en la iglesia, asiste porque le gusta, pero no ha venido a la salvación, sin duda alguna morderá el anzuelo. No podrá evitarlo. Es decir, su naturaleza no ha sido transformada, aunque asista a la iglesia, pero no es hijo, y por lo tanto es proclive a la falsa enseñanza. El Señor siempre va a guardar a los suyos. A quienes son suyos, nadie podrá arrebatarlos de su mano. Las herejías más comunes hoy en día en la iglesia, como fruto del arminianismo que se ha sembrado desde hace casi 400 años en la vida de la iglesia, son 4. Hay 4 grandes herejías en la iglesia presente y quiero señalarlas de manera muy puntual para que ninguno de nosotros caigamos en ello. Número 1, el humanismo, expresado en yo valgo o yo necesito sentir o experimentar. El humanismo dentro de la iglesia siempre va a promover estos conceptos. Tú vales, eres hijo de un rey, por lo tanto tú vales. Pero no lo hacen desde una interpretación teológica correcta. Sin duda somos hijos del rey, sin duda alguna, pero no somos hijos del rey a priori. Somos hijos del rey porque hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, la sangre que derramó en la cruz. Antes de esto éramos enemigos de Dios. Y venimos a ser hijos no por virtud personal, sino por la obra del Señor Jesús. No hay virtud en ti y en mí para poder llegar a ser hijos. El Señor no nos vio y dijo: Pablo vale mucho, por lo tanto le voy a salvar. Esto no es así. Entonces hay una interpretación correcta. Sin duda soy hijo del rey, pero tampoco debo de olvidar que un día era enemigo de ese mismo rey. Ese rey por misericordia me salvó y me adoptó y me incrustó en su familia. Y hoy soy coheredero juntamente con Cristo, pero no por algo que yo haya hecho, sino por algo que Cristo hizo en favor de mí. Y eso es algo que no debo ni puedo nunca olvidar. Y el humanismo nos hace olvidar esta verdad. Nos hace creer que a priori, de primera mano, por naturaleza propia, por simplemente haber nacido, yo merezco. Y esto la Escritura no lo enseña en ninguna parte. El humanismo dentro de la iglesia es una herejía. 2. El materialismo, que se expresa en el yo merezco tener. La teología de la prosperidad es la vocera de esto dentro de la iglesia. Tú mereces tener, mereces poseer todo aquello que tus ojos ven. Esto es lo que habla la Escritura cuando habla sobre la codicia de los ojos, ¿no? El deseo de los ojos. Yo quiero tener, yo deseo tener, y estoy en una posición en que soñar no es suficiente. Necesito poseerlo, necesito tenerlo, un mejor auto, una mejor casa, y se convierte esto en el único propósito de mi existencia, y eso es incorrecto, porque yo soy peregrino y extranjero en esta tierra. Voy de paso. Si soy hijo de Dios, esta no es mi casa. Mi casa está en los cielos
de donde vino Cristo. Y el materialismo no promueve esta verdad de la Escritura, sino promueve lo opuesto. Tú eres de esta tierra y mereces ser próspero en esta tierra. ¿Para qué esperar a la prosperidad del cielo? El materialismo entonces es una herejía que se ha introducido en la iglesia. Sueña en grande, sueña para el Señor. Yo no veo esto en la Escritura en ningún lado. Lo que sí veo es sométete a la voluntad del Padre. Vive en la voluntad del Padre. Niégate a ti mismo. Renuncia. Esa es una verdad en toda la Escritura. Tenemos que renunciar a nosotros mismos. Si somos hijos de Dios, es una conducta que, aunque difícil, sin duda el Padre nos hará perseverar en ella. 3. La herejía número 3. El secularismo, que se expresa con el nada es santo, todo es común. Esto está muy metido dentro también de la iglesia. Por eso es que los cristianos el domingo levantamos las manos en adoración y el lunes estamos hablando malas palabras. Y esto es incorrecto. Esto es incorrecto. El materialismo se ha introducido en la iglesia, por lo menos en nuestra sociedad en México, desde mediados del siglo XIX, con este movimiento social impulsado por el expresidente Benito Juárez, que a través de las leyes de reforma instituye una separación. Y puede haber una justificación jurídica que podemos aplaudir sin duda alguna. Pero hay un gran problema a nivel teológico y filosófico que la iglesia no ha podido salvar, por lo menos en nuestra sociedad, a partir de ese momento histórico en nuestra nación. Y por eso la gente vive de una manera el domingo dentro de la iglesia y de otra manera muy distinta el resto de la semana. El secularismo es una herejía que está dentro de la iglesia. Y número 4, el progresismo, que proclama el concepto fundamental que dice: toda conducta es buena y toda conducta es plausible. Hemos cambiado la palabra pecado por la palabra preferencia. Hemos cambiado la palabra pecado por la palabra debilidad. Hemos cambiado la palabra pecado por enfermedad psicológica, por inmadurez. Y esto es un gran problema, porque pecado es pecado. El ser humano no necesita un psiquiatra ni un psicólogo, necesita la redención de Cristo. Necesita ser llamado al arrepentimiento, no una terapia ni un curso que te haga sentir mejor. Necesitas entender que si no estás en Cristo, si la redención del Señor no está en tu vida, vas camino al infierno. No importa que vayas con el mejor psiquiatra de tu localidad. El secularismo dice: tú haz lo que tú quieras, todo está bien. Nada necesita ser cambiado en ti. Solo son gustos, solo son maneras diferentes de vivir. Y eso es completamente equivocado. Solo hay un camino, solo hay una puerta. Y quien no pasa por esa puerta y quien no transita por ese camino, sin duda alguna va en dirección al lago de fuego. La Escritura es clara al respecto y debemos de entenderlo. Así que el progresismo, sin entrar en más explicaciones, es una herejía que hoy día está dentro de la iglesia. Y quizás sea la herejía más terrible que habremos de enfrentar quizás los próximos 30 años. Porque habrán de crecer de manera exponencial las iglesias progresistas, donde todo es completa y totalmente aceptado. Nada es pecado. El creyente entonces debe cuidar no profesar ninguno de estos postulados, de estas mentiras que emanan del corazón de Satanás, quien busca construir una iglesia falsa, y Dios habrá de permitirle llegar a esto al final de los tiempos. Él siempre ha buscado construir una mentira, y Dios habrá de permitirle construir esta mentira, porque es necesario que ello acontezca. La gente incrédula fuera de la iglesia será engañada con una espiritualidad sin Dios. Y la gente incrédula que está dentro de la iglesia será engañada y seducida a un evangelio falso y por falso humanista, materialista, secularista y progresista. Y hoy día está completo y totalmente metido estos 4 conceptos dentro de la iglesia. Es cuestión de que tú vayas a YouTube, veas videos de prédicas a lo largo de la semana y te vas a dar cuenta cuánto humanismo hay en lo que se predica hoy.
Muy poca palabra y muchos sueños personales. Muy poca palabra y mucha enseñanza de empoderamiento. Dios no nos llamó a empoderarnos, nos llamó a vivir en humillación, sometidos a su voluntad. Punto número 2 del sermón de hoy. No se turbe. Versos 6, 7 y 8 del capítulo 24. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. La segunda advertencia del maestro es que las circunstancias no provoquen en nosotros confusión ni desánimo. Debemos aprender a no vivir de las circunstancias, porque las circunstancias sin duda alguna, en la medida en que avancemos hasta el final, serán adversas para los hijos del Señor. Y no tenemos que amedrentarnos por ello. El maestro narra que al principio de los 3 eventos no solo habrán falsos cristos, y con ellas falsas doctrinas, sino también un sinnúmero de desastres naturales que traerán dolor a todos los que habiten en ese momento específico en la tierra. Lo que el maestro sabía que habría de pasar debe de ser de una magnitud colosal para tomarse el tiempo de señalarnos que las circunstancias y los dolores producidos por estas no deben de turbarnos, y agrega, es necesario que esto acontezca. Jesús sabía claro lo que habría de venir y sabe que será duro y será difícil. Y por eso se toma el tiempo de advertirnos. No es una pequeña guerra ni un pequeño temblor. No es un pequeño huracán. No es un pequeño desastre natural. Son situaciones extremadamente violentas de las cuales está hablando el maestro aquí. Y por eso toma el tiempo para advertirnos. Y agrega, es necesario que esto acontezca. Es decir, hace falta que así ocurra para que el propósito de Dios se cumpla. Jesús habla aquí de una escalada de violencia entre las etnias de la tierra y entre aquellos que ostentan el poder. Cuando habla de nación contra nación y reino contra reino, la palabra que utiliza es etnias para referir nación. Y la palabra que utiliza para decir reinos es basilea. Poderes, etnias. Va a haber una gran situación de violencia entre los diferentes grupos en la sociedad. No solamente de un país, sino de muchos países. Por eso la movilidad que hoy vemos, la movilidad social que hoy vemos a lo largo y ancho del planeta. Hay mucha gente moviéndose. Y nos parece extraño, o a lo mejor para algunos pasa inadvertido, como algo completamente natural. No, detrás de eso hay un propósito. Y el propósito es generar estos niveles de violencia. Y empezamos a verlo, sobre todo en algunos países de Europa. Hay grandes problemas ya. Y se habrán de agravar. Y el maestro nos advierte a ese respecto. Ello traerá consigo muchas muertes. También refiere a un aumento de los desastres naturales. No solo en su frecuencia, sino también en su intensidad. Es importante señalar que en el verso 8 Jesús enfatiza que toda esa situación solo será principio de dolores, es decir, el inicio del juicio de Dios en contra de los hombres de esta tierra, debido a su pecado que cometen diariamente en contra de su Creador. La frase principio de dolores nos advierte que el juicio no parará ahí, sino que se extenderá y se intensificará. El creyente debe de estar firme en la verdad del Evangelio, en la verdad de la palabra de Dios, para que las circunstancias no le hagan dudar. Muchas veces tú y yo dudamos en venir a la iglesia. Hermanos, si dudamos en venir a la iglesia cuando hay sol y buen clima, puedes imaginarte cómo ocurrirá eso en tu vida. ¿Cuál será la circunstancia que sin duda alguna te pondrá a dudar en tu fe? Si hoy dudas en asistir con regularidad al templo, teniendo buen clima, ¿qué pasará si la situación natural, si el clima se convierte en algo sumamente adverso
¿qué harás? ¿Esperarás solo la transmisión? ¿O aún así te mantendrás fiel sin ser turbado? Punto número 3 y final. Los entregarán, verso 9 en adelante. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. Es una palabra importante, aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Jesús comienza el verso 9 con la palabra entonces. Es decir, cuando lo dicho en los versos anteriores acontezca, ocurrirá que el juicio cambiará entonces de sujeto. Ahora el sujeto del juicio será la iglesia. Cambia la dirección, es sobre aquellos que habitan la tierra, sobre todo aquellos que no son hijos, porque Dios habrá de guardar siempre a sus hijos. Pero hay mucha gente en la iglesia que no son hijos. Hay muchísima gente en la iglesia que no son hijos. Y tú puedes preguntarme, Pablo, pero ¿cómo te atreves a decirlo? Yo no lo digo, lo dice la Escritura. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Hay frutos dignos de arrepentimiento en la vida tuya? ¿En la vida de la gente que se sienta a tu alrededor? ¿O no hay frutos dignos de arrepentimiento? Aquel que dice ser cristiano pero vive como los no cristianos tiene un serio problema, o no ha entendido el evangelio, o se ha apartado del Señor, o no es hijo. Por eso la iglesia se convertirá en objeto de juicio, no para destruirla, sino para limpiarla y purificarla. ¿Recuerdan aquella conversación de Jesús y sus discípulos cuando les habla del trigo y la cizaña? El Señor sabe quién es trigo, pero tú y yo no. Y necesita ser limpiada la iglesia de todo aquello y de todo aquel que no es trigo. Quien no es hijo no es trigo, es cizaña. Está, pero no es. Aún está sembrado en el mismo campo, pero no es. No le sembró el Señor. La Escritura dice que lo sembraron los enemigos del dueño del campo. Son puestos ahí para generar dolor dentro de la iglesia, confusión dentro de la iglesia, y lo hemos visto a lo largo de la historia. Por eso el semipelagianismo ha permanecido a través del arminianismo a lo largo de la historia de la iglesia, sobre todo en las iglesias evangélicas. Una muy falsa enseñanza que confunde específicamente sobre la salvación y la vida eterna. Hay mucha gente en la iglesia que no son hijos, y la iglesia tiene que ser limpiada. Quien predique lo contrario, yo lo pondría en tela de juicio. No porque yo estoy predicando eso, sino porque cuando leo la Escritura no veo otra cosa. Cuando tratamos de eximir a la iglesia de los juicios es porque tenemos un pensamiento arminiano. El hombre es bueno, y si el hombre es bueno por naturaleza, sin duda los hijos de Dios son aún más buenos. No es una perspectiva correcta. No es como debe de interpretarse la Escritura. Lo estoy interpretando ahí desde el humanismo. Y no puedo interpretar desde el humanismo. Debo interpretar desde la verdad de la palabra, lo que dice el texto. Y el texto dice que todos nos apartamos. No hay en nosotros virtud para ser salvos. Ni tan siquiera hay virtud ni capacidad para elegir a Dios. Es Dios quien nos elige a nosotros. Es Dios quien nos toma como hijos. Es Dios quien nos recibe como hijos. Es Dios quien provoca en nosotros el querer como el hacer. No viene de nosotros. La perspectiva es la opuesta. Y la iglesia debe de pasar por un tiempo que esperemos no sea largo, de limpieza. A lo largo de los últimos 2000 años, los que no son hijos, pero asisten a la iglesia, han tomado el liderazgo y han introducido herejías terribles, algunas tan claras que han sido resistidas, pero otras tan sutiles que se abrazan hoy día como la verdad del Evangelio de Dios, cuando no es la verdad del Evangelio de Dios. Es desde ahí que quienes, estando en la iglesia, pero no siendo hijos, serán juzgados y separados de quienes son los hijos verdaderos. Por ello Dios permitirá que los suyos sean perseguidos y violentados por su fe. Ello hará que quienes no han sido redimidos, ni son miembros de la familia de Dios,
se hagan a un lado y se conviertan en verdugos. El texto dice, se entregarán unos a otros, se conviertan en verdugos de quienes son herederos del reino de Dios. La herejía dentro de la iglesia enseña que esto no pasará, porque son sermones basados en el armenianismo, y el armenianismo está basado en el semipelagianismo, que fue declarado herejía. Y es un humanismo disfrazado de cristianismo. Pero es falso, es un evangelio falso. Y estos predicadores están enseñando, tú no te preocupes, tú no vas a pasar por ninguna situación de dolor. La Escritura dice, os entregarán, serán aborrecidos. Y habrá de ocurrir cuando el templo cayó, habrá de ocurrir cuando Cristo regrese, y habrá de ocurrir cuando la era cambie. Esa es una realidad que no podemos negar. ¿Perseveraremos hasta el fin? ¿O dejaremos ver que nunca fuimos hijos? ¿Serán las iglesias neocarismáticas quizá quienes sufran más por cobijar estas falsas enseñanzas? Y no porque estén comprometidos con la herejía, sino porque no se dan cuenta que están enseñando un evangelio sesgado. Las iglesias evangélicas también son proclives a irse en una dirección mucho más humanista. Y por lo tanto, al final de los tiempos, habrán de pasar situaciones muy, muy duras, porque no están listos para confrontar, porque no están listos para estar firmes, porque no están listos para ser llevados a perseverar en la verdad del evangelio puro, como lo enseña la Escritura. Oremos, hermanos, para que no seamos de estos, sino podamos desde hoy estar comprometidos y firmes, creyendo que si Dios desea que pasemos por ello, nos dará también todo lo necesario para perseverar hasta el final. Y sin duda alguna veremos milagros maravillosos, y veremos situaciones sorprendentes, y veremos la mano de Dios a nuestro favor, como la vio Noé cuando subió al arca. Noé no fue quitado del diluvio. Noé estuvo durante todo el diluvio, pero Dios le hizo perseverar y lo guardó. Y hará lo mismo contigo, en tanto tú y yo seamos hijos. Si no, las circunstancias, el peso social, el miedo, la angustia, nos hará ir en la dirección incorrecta. Terminamos, hermanos. ¿Qué podemos aprender hoy? Cuidemos fielmente lo que predicamos y lo que creemos. Cuidemos que esté basado exclusivamente en la Escritura, no en el humanismo, no en el materialismo, no en el secularismo, no en el progresismo, sino solo basado en la Escritura. Cuidemos de esto. Cuidemos a quienes estamos escuchando, a qué clase de predicadores estamos escuchando. Quizás nos entusiasman, nos hace sentir bien, su predicación es entusiasta, pero el evangelio es falso. Y quizás no lo hagan con intención. No estoy diciendo que sean personas que estén... No. Quizás ellos mismos no se dan cuenta. Están convencidos que están predicando un evangelio basado en la Escritura, cuando en realidad no lo está. Pero yo debo de cuidar lo que escucho y creo. Yo debo de cuidar esto. Es mi responsabilidad. No nos dejemos engañar. No permitamos que las circunstancias nos desanimen, por muy duras que éstas puedan llegar a ser. Perseveremos hasta el final. Eso es evidencia de que somos hijos. No una tarjeta, no haber pasado al frente, no haber levantado la mano. Perseverar hasta el final es una evidencia de que somos hijos. Espero que este sermón nos sirva de advertencia como le sirvió a los 12 también. Y habremos de continuar. La próxima semana continuamos con el sermón y estaremos enseñando de una manera clara y precisa lo que el texto dice. No lo que nos interesa que diga, sino lo que el texto dice. Padre, que tu palabra nos guíe y nos alumbre el camino para caminar en la verdad. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Haznos perseverar en la doctrina correcta,
en la enseñanza correcta, en la iglesia correcta, en la verdad, en tu reino. Y glorifícate por ello, Señor. Porque si nos haces perseverar, es para tu gloria exclusivamente, únicamente para tu gloria. Nosotros somos tus hijos, tus siervos, hijos tuyos por redención. Y es un favor que no podemos pagar con nada, una gracia inmerecida. Por ello te alabamos y te glorificamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que tengas un boletín, si estuvieses el domingo, un boletín como este. Hoy por la noche estaremos poniendo o subiendo el PDF de este boletín para que tú lo puedas tener en el grupo de Facebook. De tal manera que puedas leer no solamente la homilía dominical, sino la escuela dominical, que estaremos también colgando el video el día de mañana o jueves, no recuerdo bien, y también viernes de doctrina. Aquí vas a encontrarlo en tu boletín, y 2 artículos más, un artículo que quiero recomendar, y si me da tiempo esta semana haré un video al respecto en la página 6 del boletín, que se titula ¿Qué es una iglesia reformada? Es este artículo. Yo te invito a que tú puedas leerlo con atención para que el Señor te anime. Y también una reflexión sobre la fe en relación con las Santas Escrituras. Es un artículo también, no está completo, es una sección de un artículo muy interesante que puede servir para afirmarnos en la fe. Te invito a que leas tu boletín. En realidad cuesta mucho trabajo hacerlo, son muchas horas. Estaba calculando, más o menos son 20 horas de trabajo a la semana poder sacar solo el boletín. Así que yo te animo a que lo valores y lo uses a lo largo de la semana. Si tú puedes ver, yo tengo los boletines anteriores, yo tengo aquí mis boletines porque trato de usarlos de alguna manera. Te animo a que perseveres en la palabra del Señor. Escucha los devocionales, no los pases por alto. Si los ves aquí en YouTube, escúchalos. Si los ves en Facebook, escúchalos. Si lo ves también en WhatsApp, si te llega en WhatsApp, escúchalo. Es bien importante que permanezcas unido a la palabra del Señor. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde de tal manera que te haga perseverar en la verdad de su reino. Padre, gracias por esta reunión. Recibe la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.